Bienvenidos acá a su programa Los Tres Mosqueteros. Hoy jueves 5 de octubre estamos acá, Cris Portugal quien les habla, Pancho Rego y un invitado especial hoy, Guillermo Vilancio. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar acá. Gracias, Pancho, gracias, Cris, por invitarme. Un placer estar acá. ¿Cómo estás tú, Pancho? Escucharán el tono, ¿viste? ¿Se sentirá o no a través de los parlantes de la agricultura? Es parte de la internacionalización que tenemos en esta parte del mundo. Yo contento, compadre, de partir un nuevo programa Los Tres Mosqueteros al aire con tremendo invitado el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de política internacional. Vamos a dejar descansar el día de hoy a Gabriel Boric para que el huevón tenga un día tranquilo. Perdón, el presidente de la República. No, sí, uno de los temas que vamos a tratar es justamente el fenómeno Boric, cómo llegó. Le vamos a dar igual. Le vamos a dar igual. ¿Y qué es lo que está pasando? Déjeme presentar un poco a Guillermo Vilancio, que nos acompaña acá, que como ya escucharon el acento es argentino. Después vamos a conversar qué es lo que ha pasado con la sede del Mundial. Terrible eso. Asesor de políticos, tanto acá en Chile como en el extranjero. Actualmente es asesor del presidente de la calle Pou de Uruguay. Es profesor de Estrategia y Política de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez y consultor y consejero de alta dirección de empresas. Todo un capo. Bueno, y polémico, así que no se pierdan este programa. Quédense con nosotros acá. Ya en Chile hace harto tiempo, ¿no? Hace 20 años que estoy acá, que vuelvo, pero estoy acá. No pierden el acento ustedes. Y eso es parte de la ADN. ¿Y cómo les va de bien en los bares? Es parte de la ADN. Hay que prohibirle el ingreso. Nos quitan todo, nos morfaron las mujeres. Pregúntale dónde comen las mejores milangas de la ciudad. ¿En el Toro? ¿Se puede decir? Sí, en el Toro están las milangas. Yo soy torero de hace... ¿Y a dónde está la milanesa? 22 años. Desde los comienzos del Toro. Así que conozco eso desde los comienzos. Cuando Portugal era un potrillo. Cuando Portugal era un potrillo. Lo conocí de potrillo. Portugal, así que no, empresario, programas de radio, programas de tele, otra cosa. Espectacular. ¿Cómo creció mi perro? Sí. Mira, ya no salgas loco, métase en la conversación conmigo. No, estoy acá revisando. Así que bueno, las mejores milangas en el Toro. Bien. Muy divertido. Oye, entremos al tema. Aprovechemos que estamos acá con Guillermo de invitado. Dale. Milei, candidato Milei. Javier Milei, diputado Javier Milei. ¿Qué opino? ¿Qué opino? Déjame. ¿No puedo opinar de Milei? Déjale al conductor. Acá tú puedes opinar de todo. Déjale al conductor que te plantee la pregunta. El diputado Javier Milei. El pasado 13 de agosto los argentinos votaron en las primarias abiertas presidenciales. Sí. Y Javier Milei de Libertad Avanza fue el candidato que lideró las votaciones con un 30%. Sí. Lo sigue el peronista Sergio Massa con un 20,9% y Patricia Bullrich con un 17%. Sí. El 22 de octubre, es decir, en 3 semanas más, tenemos las elecciones presidenciales. Ahí se decidirá quiénes pasan al, como dicen ustedes los argentinos, me encanta, el balotaje. Sí. es nuestro tono francés. No, me encanta. Bien, él se autodefine como libertario y un antisistema, anticasta. ¿Quién es Javier Milei, Guillermo Vilancio? Milei es un economista inteligente desde la economía, con algunos toques, yo diría... ¿performáticos? Yo diría que tiene toques dudosos de inteligencia emocional. Eso es real, ¿sí? Es un tipo que sale del cuadro bastante fácilmente. El otro día en el debate yo creo que se tomó varios ansiolíticos antes de empezar el debate, porque es un tipo que reacciona bastante fuerte. Y le frente duro. A una cosa. Sí, yo creo que al que más le pegaron fue a Massa. Y la que le dijo gatita mimosa. Es la del Partido de los Trabajadores Revolucionarios Socialistas, no sé qué son esas, compadre. Los tropos. Pero, claro, fue la más clara de todas. Sorprendentemente, porque como todo trosco, no tenía nada que ganar ni nada que perder. Sí. Si esa mujer se ponía más suave en un tono socialdemócrata, era una socialdemócrata europea, porque aparte tenía todo el estilo de la socialdemócrata europea. Pero volvamos a Milei. Buena carterita. Claro. Buen trajecito. Claro, y buena dicción. Mucho más que Patricia Bullrich. Patricia Bullrich pasó un papelón, pero de aquellos. Lamentablemente. La vimos intentó meter desteñida, pero no. La vimos desteñida en el debate. ¿Qué opinas, Pacho? Yo creo que se tomó. Yo creo que tomó algo antes de ir. O tenía algún problema de salud, porque la verdad pifió bastante. Estuvo en el debate bastante floja. Pero volviendo a Milei es un tipo inteligente, es un economista
reconocido por algunos como un tipo novedoso y para otros simplemente un noventista neoliberal que tiene una virtud, que vio lo que nadie vio. Y lo que nadie vio fue la rabia de la gente. En ese sentido, cuando me lo comparan, por ejemplo, con Trump o con Bolsonaro, o mismo con Kast acá, no tiene nada que ver con eso. Es decir, Kast acá está, desde mi punto de vista, más asociado a la cueca y al rodeo. Al conservadurismo. Y Milei es la renga y los redondos de ricota. Si vos tenés que ver el búnker de Milei cuando gana, es la música de los redondos de ricota, la renga, el chico con la gorra dada vuelta y Fierita, vamos para adelante, que es el sub 35, que está absolutamente frustrado por todo lo que pasó. Ya sea el de poder económico, ¿sí? El estudiante de poder económico, el que va al ITBA o el que va a la Universidad Católica o el que va a la Ditela, o el que vive en la villa, o lo que sería acá una población, en la Villa 31. A uno los defraudó el modelo y a otros los defraudó el Estado. En ese espacio carenciado, el discurso de ir contra todos ya no tiene contra. Ahora te hago una consulta porque Milei tiene la gracia de que efectivamente rompe con los moldes tradicionales de la política argentina, se mete en un espacio donde el peronismo tiene bastante que decir, donde Macri con su movimiento también le tocó gobernar. Este es un outsider, por donde tú lo mirís, entra por fuera. Pero viene desde las comunicaciones. El fenómeno Milei surge en un programa como Sin Filtro, chileno. Sí. Sin Filtro tiene mucho que ver con el programa... no recuerdo el nombre, pero es muy famoso en Argentina. Animales Sueltos. Animales Sueltos. Auspiciado por Eurnequian, que es su mecenas empresario. Ah, mira tú. Claro. Eurnequian, dueño del Grupo América, fue el gran sponsor que después Milei lo ningunea un poco a Eurnequian, pero es el hacedor, digamos, empresario de... Sí, pero en Milei hay una forma de comunicar que es muy distinta, muy rupturista, Total. Que genera pasiones, y eso viene de las comunicaciones. ¿Se puede sostener eso? ¿Tú puedes ser presidente y mantener eso? No, porque a Color de Melo no le funcionó, y Color de Melo venía de los medios también. A Gabriel tampoco le funcionó, que no viene de los medios, pero es lo mismo. Exactamente, es decir, cuando vos tenés el presidente relato, y en ese relato no tenés fondo... el relato de Milei tiene cierto contenido, pero lo que más golpea, yo siempre digo, Milei es un nuevo peronista. En Argentina son todos peronistas. Pero bueno, el término peronista, esto lo hemos conversado mil veces con Guillermo, el término peronista abarca a todos. Peronismo es la capacidad de acceder al poder. El libro más relevante de Perón es Conducción Política. Yo accedo al poder. Y una vez que accedo al poder, ahí veo qué hago. Menem o Kirchner. Son los dos modelos que pueden estar. Milei admira a Menem. Según Milei, Menem fue el mejor presidente de la historia. Es decir, y utiliza cierta estética peronista en el mensaje. Utiliza la ironía, utiliza el escenario, utiliza que se vayan todos, utiliza la música, utiliza casi un modelo, obviamente populista. Tiene hasta una frase patentada. Sí, yo por eso realmente quedo sorprendido con él, porque el viva la libertad, carajo, la libertad avanza, es una frase ya de él. Viva la libertad, carajo, y que se vayan todos. Claro. O la casta. Abajo la casta. Piensa tú que Abajo en Chile hay políticos de izquierda, yo estoy pensando en una Pamela Giles o su marido Pablo Maltés, que están utilizando la palabra casta en todos los programas de televisión. Bueno. Y la palabra no estaba acá instalada, la instala Milei. Pero sabes que es una palabra muy acertada el concepto de casta. Porque la casta política viene de lo que es efectivamente una casta. En la India hay castas. Entonces, una casta no te permite acceder a la otra. Sí. Y los políticos tradicionales armaron castas, ya sea de un lado o del otro. Entonces él rompe contra eso. Guillermo, ¿no? Tenemos un candidato. Cuando Milei empezó a aparecer, acuérdate tú que estábamos conversando justamente en el Toro, tomando algo, y me dijiste, no tiene ninguna posibilidad. Exacto. No, me acuerdo clarito, ahí en la mesa de siempre. Sí, no tiene ninguna posibilidad. Hoy lo tenemos básicamente instalado en la segunda vuelta,
Lo que no se sabe es con quién. Y no hay encuesta que nos diga que no gana. Sí. Entonces dicen que ganan. Sí. No, las encuestas... Siendo que las encuestas son muy complicadas. Pero en la primera vuelta lo tiraban tercero. Claro, yo creo que... Y llegó primero. Yo creo que tiene un piso, que es el del 31-32%, pero también tiene un techo. Y el techo es que tiene rechazo. Entonces, me da la sensación que obviamente va a pasar el balotaje. Ahí me dejáis peinado para atrás. Obviamente. Los chilenos. Obviamente va. Las encuestas señalan que el que tiene menor, las que he visto yo, el menor rechazo de todos los candidatos. Claro, pero... Existe un rechazo sin duda. Si es libertario, es duro, es fuerte, es agresivo, es un personaje, barre con todo, le pega a medio mundo, va a generar un rechazo. Claro, pero... Así todo, eso es con menos rechazo. Claro, pero negoció con los sindicalistas. Ya es que tienes que explicarte. Ahí tienes que explicarte, porque ahí negoció con los gordos. Nosotros entendemos que allá en Argentina el sindicalismo es muy potente, no es como en Chile, allá te paralizan y el billete corre. A ver, acá en la primera vuelta, como siempre se dice, o la PASO, por ejemplo, que es la interna. En la interna no estamos jugando por los puntos, que eso es una realidad. Ahí votás y no jugás por los puntos. Por los puntos jugás ahora. O sea, esta es la primera que jugás por los puntos. Tienes que pasar por las pasos para la gente que no está escuchando para poder llegar a la papeleta. Claro. No es como en Chile que podéis llegar de una. Exactamente, tiene que pasar por las pasos. Lo que pasa es que Milei llegaba solo a las pasos. Pero Milei compitió solo. Tenía que estar en las pasos. Tenía que estar en las pasos. No podía llegar a la papeleta. Exacto. Tenía que estar en las pasos. A la chica de los Troscos le pasó lo mismo. Y estaba solo. Claro. No sé si hay más de dos en Argentina. Claro. Claro, que ese es el tema. Bueno, en Argentina la izquierda dura puede llegar a tener el 3, el 4% de los votos. No tiene mucho más que eso. Pero lo que generó Milei es esa primera vuelta de decir, vamos por él, total, no importa. Hay que ver ahora qué pasa en la segunda. Yo creo que la segunda mantiene el voto y tiene que ver con los errores no forzados de los demás. Es decir, si Larreta hubiese sido el candidato y no hubiese sido Patricia Bullrich, seguramente Larreta estaría tranquilamente peleando el balotaje. Hablemos. Es decir, eso le dio aire a Massa. Ya, hablemos de los errores. Es insólito que Massa pueda participar en un balotaje con el desastre que tiene. ¿Cómo Massa hoy se desmarca del gobierno, por ejemplo? Massa hoy se desmarca del gobierno. Dice, pero a ver, pero es el ministro de Economía, pero se está desmarcando el gobierno. Sí, pero en el mismo debate le decían, ¿por qué te quiere arreglar la economía? Ya, pero arréglemela ahora, si ahora usted es ministro de Economía. Claro, pero además era presidente de la Cámara de Diputados y apoyaba a los kirchneristas. Claro, Massa fue todo, en realidad. Massa comenzó con la UCD, que era la Unión del Centro Democrático, que era la derecha liberal de Alzogaray. Ese fue su primer partido político. ¿Sí? Después fue radical. Después fue peronista. Me suena a Vlado Mirosevic en Chile. Después claro. Pero tiene una cualidad para el otro día en el debate decir, este no es mi gobierno. Sí. Mi gobierno va a ser el que viene. Y nadie lo atacó. Lo pudieron haber hecho puré. ¿Cómo explicas eso? Lo que pasa que, bueno, eso es capacidad de negociación política. Es como me dice a mí en la calle. Es decir, yo hablo con Luis de la problemática también argentina, porque a él le interesa, obviamente. Es vecino y recibe... Y Mar del Plata se corre de un lado para otro como si nada. No, y aparte hay intereses de por medio contra los grandotes, ya sea con Brasil o con Argentina. Uruguay está en el medio, está complicado. Y él me dice, la habilidad de Massa es la capacidad de generar acuerdos con quien sea. Y eso en política es valioso. Es decir, Massa no se lleva mal con nadie. Sí. Ni con Milei. Es decir, es más, lo acaricia a Milei a veces. Hay fotos en donde Massa le toca la cabeza, le agarra la cabeza a Milei como cariñosamente. O sea, el tipo tiene la habilidad de ir y volver. Y eso en política es valioso. Entonces, ¿qué pasa? Si el tipo tiene parte del aparato peronista, porque, ojo, el campeonato se juega en las provincias. Y no vemos solamente las provincias, vemos la provincia de Buenos Aires y vemos la capital federal. Pero el campeonato se juega en las provincias. Y en las provincias el peronismo existe. Entonces, el otro día en el debate todos estaban peleando por los votos de Schiaretti, que está en Córdoba. Se estaba peleando Milei, se estaba peleando Massa. Bullrich no se podía pelear porque yo creo que ya casi no podía ni hablar. Pero
el tipo tiene esa capacidad que si fuese otro, no existiría. No existiría. Ojo, no estoy hablando bien de Massa, ¿eh? Estoy hablando de un tipo que tiene ciertas cualidades políticas para generar acuerdos. No sacará sus conclusiones. Pero es el hecho. ¿Era para ti el mejor candidato que pudo presentar el peronismo? Sí, sin duda. No, es decir, ¿de este gobierno? De este gobierno. Y sí, era el que más capacidad tenía para salir del barro. Porque tenés que tener un tipo que te saque del barro. Es decir, si traías un tipo a un kirchnerista puro, tipo, no sé, Máximo Kirchner, una cosa así, el rechazo sería dramático. Pero tenías que traer un tipo que tenga capacidad de acordar, un tipo que viene y dice, mi gobierno va a ser de unidad de todos los argentinos. Entonces dice, voy a convocar a los liberales, voy a convocar a los radicales, voy a convocar a este, voy a convocar al otro, voy a convocar al otro. Va a convocar a todos. ¿Cómo hace para convocar a todos? Pero ese discurso genera cierto espacio de tranquilidad. Habla muy bien con los empresarios. Creo que en ese sentido habla mejor con los empresarios que Milei. Milei no habla tan bien con los empresarios, porque en algún punto, vamos a ser concretos, el empresario argentino en gran parte vive del Estado. Pero aún con la situación económica que la tiene. Mira, vamos a volver con este tema de la economía en Argentina y acá con Guillermo Vilancio, Pancho Rego, Cris Portugal, quien les habla en Los Tres Mosqueteros. Volvemos. Vamos. Cultura TV. Acá estamos de regreso en Los Tres Mosqueteros, quien les habla Cris Portugal, Pancho Rego y nuestro invitado especial de hoy, Guillermo Vilancio. Vamos a saludar a quien hace posible este programa, Pancho, ¿no? Che, ¿lo hago sí o no? Obvio. En Energía trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Ya vuelvo. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos, laboratorios aserraderos, empresas de alimentos y mineras ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Hasta energía requiere en Argentina porque ya tienen que organizar un mundial. De acá miramos de la tele. Oye. Gracias, gobierno de Chile. Gracias, Gabriel. Oye, hay que decirlo, se enteraron por la prensa. Nos enteramos por la prensa. Yo creo que los que estamos en Twitter nos enteramos antes que el mismo pero Pablo Milán. Es sorprendente. Para las personas que nos están escuchando, quizás no han visto necesariamente la noticia, pero nos quedamos sin ser sede del mundial. Está propuesto de que Uruguay, Argentina y Paraguay y Chile. Paraguay y Chile fueran las sedes de todo el mundial de fútbol. No. Sí, era para todo el mundial. Sí, pero no te da. Era para todo el mundial. Pero no te da. Y ahora quedaron 3 países en Europa, 3 países acá, con un partido y Chile quedó fuera. Y nuestro presidente se enteró por la... Ahora es entendible. Argentina, campeón del mundo. Le correspondía un partido inaugural. Uruguay, primer torneo de fútbol del mundo en 1930, se la ganó, ¿cierto? Eso ¿Qué fue hace lo que Paraguay logró ahí? Claro, eso fue lo que logró. Bueno, ¿cuánto corrió ahí? Domínguez es paraguayo. Bueno, la sede de la Conmebol. De la Conmebol, dijeron que era la Conmebol. La negociación fue así. Me decía de esto Luis Lacalle, porque lo felicité ayer, porque a mí me parece que había que felicitarlo. En Argentina estaban como un poco frustrados. No, frustrados porque dijeron, no, ¿cómo puede ser que a Sudamérica le tiran un hueso sin carne? Porque como un hueso, 104 partidos, 2 partiditos. 3 partidos. Y el inaugural, que puede ser, no sé, en la cancha de River, Argentina con Islandia, que lo van a ver 3 nada más. Y en Uruguay puede jugar Uruguay contra Zambia. O sea, esos son los partidos inaugurales que se dan. Mundial, claro. Nosotros acá vamos a tener que viajar a Argentina de nuevo. Pero Lacalle me dijo, conseguí lo que quería. Que lo que él quería era revivir el año 30. Sí. Y dijo, nosotros en el centenario vamos a abrir el mundial con un partido solo. Después no nos interesa lo que viene después. Pero eso lo conseguimos. Porque concretamente, esta parte del mundo no tiene ni una posibilidad. Esa es la verdad. Ni una posibilidad
de armar un mundial de 48 equipos. 48, si pasamos de 32 a 48. No tenemos ni estadio, no tenemos hoteles, no tenemos carretera, no tenemos medio de transporte, no tenemos nada tenemos. Pero para yo quería que fuera Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, porque de ser así, estábamos clasificados al mundial, po, weón. Claro. Había que jugar la eliminatoria, dame una, ni siquiera me da esa, po. No, fue terrible, no, pero yo creo que alguien se quedó dormido. La ministra de Deporte. Qué raro, De hecho, por eso lo sacaron. Qué raro en este gobierno que alguien se quede dormido con estas cosas. Pero bueno, ¿vieron el stand de Chile en la Expo París, fue? Sí, bonito, lindo. Se notaba ahí el cariño por el país. Tú y yo armamos un mejor stand en 2 horas acá afuera. Compadre, ponemos 2 botellas de vino y ya estamos difundiendo más a Chile de todo lo que hicieron en ese evento, bueno. Terrible. Una vergüenza. Bueno, oye, volvamos al caso Milei, volvamos al caso Dale. Argentina. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto a ¿qué quieres? Argentina? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Cómo se siente la gente? ¿Cómo sales de la crisis que tiene Argentina? ¿Por qué un tipo como Milei, que es rupturista, que viene con ideas libertarias, que te habla de que hay que matar al Banco Central, de que hay que matar al Fondo Monetario Internacional, de que hay que matar al Banco Mundial, de que hay que dolarizar la economía, va contra todos los cánones de la política tradicional y se te mete igual? Eso no pasa en ningún país del mundo. No, reduce ministerios, reduce el Es que- Estado, reduce... Es que finalmente la gente no le cree todo el discurso. Es decir, la gente no está totalmente de acuerdo con eso. Sacó el 30%. Claro, pero la gente no está de acuerdo con eso. Es decir, mi hijo, por ejemplo, que vive en Buenos Aires, tiene 31 años, votaría a Patricia Bullrich, y me dice, si no gana Patricia Bullrich, no me queda otra que votar a Milei. Pero lo voy a votar, pero yo sé que muchas de las cosas que él plantea no las va a hacer. Porque la Argentina tiene logros que en alguna medida son buenos, mal utilizados. Es decir, que Milei reniegue de la educación pública y gratuita, o reniegue de los sistemas de salud, o reniegue de determinados derechos, entre comillas, que el argentino quiere de un lado y del otro de la grieta, ¿eh? Porque esto es, no es que el empresario argentino es liberal. El empresario argentino no es liberal. No, el empresario es empresario. El empresario es empresario y el empresario vive del Estado y ojalá... Yo tengo familiares que tienen empresas, tienen una empresa metalúrgica mediano grande y sí, no, pro Juntos por el Cambio, vamos con la libertad, el mercado... Digo, pero vos sabés que vas a competir si hay un mercado libre, ¿no? No mercado libre. Si hay un mercado Sí, no, abierto... se entiende, porque el empresario finalmente... Bueno, sus sí, ingresos bueno, dependen de bueno, la pero venta. eso lo veremos cómo lo manejamos. ¿Cómo lo manejamos? Y el cómo lo manejamos es que yo no quiero que sea tampoco tan libre. Entonces, tenés un empresario que le interesa el dólar abierto, le interesa abrirse al mundo, le interesa todo lo demás, pero poneme algunas barreras. Para no competir. Porque yo compito, porque si me pasa lo que me pasó con Menem, que se fundieron la mitad de las empresas metalúrgicas y las empresas industriales argentinas, no quiero que me pase de nuevo. Entonces, dame protección también, porque se hicieron ricos con eso. Por ejemplo, Macri. ¿Cómo llega a la riqueza Macri? En el gobierno de Perón del año 45. Que Perón generó los capitanes de la industria, que eran los Bulgeroni, los Roca, los Macri, todos esos que armaron la industrialización del país. ¿Y cómo armaron la industrialización del país? Con el Estado. Métele un poquito de fútbol y estamos. Y con el Estado. Entonces, ese discurso de liberal, 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 se aplaca cuando tenés que tener un capitalismo competitivo. Cuando el capitalismo no es competitivo, que es lo que pasa en Argentina, ¿sí? El empresario, fantástico. Ahora, cuando el capitalismo es competitivo y tenés que salir a competir, ahí el empresario dice, pará. Pero ¿cómo es esto? Es decir, yo antes estaba acostumbrado a que me manejaba de determinada manera, tenía controlado también a mis amigos sindicalistas, con los cuales también tengo acuerdos. Entonces, todo esto conforma una comunidad que parece perfecta, pero en un mundo competitivo no es tan perfecta. Guillermo, pero las personas que no transan con el Estado, las empresas porque se ven las noticias que empresas cierran, empresas se van del país, Sí, claro. empresas chilenas que estaban allá con sucursales grandes, Sí. han cerrado, Sí. han despedido gente. Sí. Esas personas no están contentas con... Pero no son las empresas tradicionales nacionales, las argentinas. Preguntale a Arcor si le gustaría ser tan liberal. O a Techint. O sea, ¿les gusta? A ver, Guille no me está contando nada que no haya pasado en la historia de Chile.
Nosotros pasamos el mismo Exactamente. proceso en la década de Exactamente. 1980, donde nuestro empresariado era bastante corporativista, teníamos regulación de precios en su momento, el famoso Absolutamente. 520 del gobierno de Carlos Dávila de 1932, el empresario estaba bastante cómodo, las barreras de entrada eran cada día más altas, no había una verdadera competencia, y cuando se hizo el cambio de liberalizar los mercados en Chile, el empresario quedó como descolocado, porque decía, ¿qué precio fijo? El que usted quiera. ¿Pero cómo? Si acá tenemos precios... No, el que usted quiera. ¿Pero cómo? Sí, compita. Pero usted me está diciendo que yo puedo fijar el precio, no sé, del kilo de azúcar a 200 pesos. No, al que usted quiera. Pero Claro. si llega al de al lado y se lo fija a 180, usted va a perder. ¿Y eso se hace? Sí, vaya a competir. Claro. Pero es que no tenemos los ingresos asegurados entonces. No, vaya a competir. Claro. No, nada extraño lo que pasó por Chile en 1980. Claro, pero también aún hoy, es decir, y viéndolo desde el punto de vista de trabajar con empresas chilenas y demás, el empresario chileno tampoco es altamente competitivo. Es decir, el empresario chileno requiere también de cierta protección y la usa. La usa teniendo 3 cadenas de farmacia, 3 cadenas de supermercado, 3 empresas cementeras, todos son 3. Es decir, no es que tenés una apertura en donde decís, bueno, a ver, que vengan 400 empresas cementeras. No, tenés 3 nada más. Sí. Entonces, Tu mercado tampoco te da para mucho más, pero... claro, no, pero también tenés un cierto cierre que por ahí se autorregula, que hace que ese concepto de libertad absoluta, que tampoco existe en el mundo, porque en el mundo No. tampoco es... Hay bancos centrales por todos lados. Hay que hacer por todos lados, y no es que Estados Unidos te abre las puertas cuando quiere, cuando Estados Unidos tiene una... Créeme que cuando la Reserva Federal ladra, nos asustamos todos para abajo también. Pues, bueno. Absolutamente. O viene Trump y te dice, los jeans no quiero que se hagan en China, quiero que los Levi's se hagan en Estados Unidos. Los iPhone. O los iPhone. Entonces, el mundo... A ver, esto es como un día me dijo Lacalle. Lacalle leyó 3 o 4 libros, no muchos más, pero tiene una capacidad... Nos escuchamos en Uruguay. tiene una Estamos capacidad- al aire en Uruguay en este momento. Totalmente, Luis, siempre estoy con vos, acordate. Te voy a mandar un Pero, libro. pero tiene la capacidad de ser pragmático y entender que, como dice Patterson, no hay amigos ni enemigos permanentes. Tenemos intereses permanentes. Entonces yo voy a negociar con quien sea con tal de cuidar mis intereses. Y eso pasa en todo el mundo. El problema de creer que vivimos en una utopía donde todos te van a dejar libremente actuar es falso. Es absolutamente falso. Entonces siempre va a haber algo que te va a cerrar. Entonces, por eso decimos que es pragmática la cosa. No es ni izquierda ni derecha. Es una mezcla de las dos cosas. Sí. Es decir, no podemos vivir de un lado solo. Siempre, y esto sigo hablando como planteamos Lacalle. El peor error de la política es tener políticos que tengan el problema de las 2 H. Hipocresía y hemiplegia. Hipocresía porque no se puede vivir políticamente con hipocresía, ¿no? Pasó ahora en Argentina con un... No sé, ¿sabían de ese asesor, Sí, el rico, secretario? en España, recorriendo. En Marbella, en un yate. Bueno, eso es hipocresía, Ya. porque era peronista. Yo tengo ahí y dos- hemiplegia de pensar de un solo lado. Vos no podés pensar de un solo lado. Tenés que tener la alternativa de ver cuáles son las políticas que puedo aplicar de un lado y del otro. Sí, el tema es que Milei se mete por el medio y reparte a todos lados. Oye, yo vi Y a, bueno, Massa- eso es lo atractivo. yo vi a Massa Bueno. bien bronceado en el debate, ¿eh? ¿Habrá estado en Marbella? ¿Quién? A Massa yo lo vi bien tostadito, Massa, sí, bien puede bronceadito. ser, puede ¿Habrá estado ser. en Marbella? Puede ahí ser, con- puede ser. No, ¿No seguro. se dieron cuenta de eso? Seguro. Vean, vuelvan a ver el Vive debate. en el Tigre. él. No, créeme que no me di cuenta de eso. Vive en el Tigre. Estaba No me di maquillado. cuenta. Estaba maquillado. Bien, Estaba maquillado. oigan, Guillermo, ¿qué te gusta de la propuesta de Milei? A mí lo que me gusta de la propuesta de Milei es su idea de tener menos ministerios y la idea de tener... ¿Cuántos ministerios hay en Argentina? La verdad no tengo idea. Quiere No tengo ocho, idea, que pero él tienen quiere menos 8. acá. Él quiere 8. Entiendo que hay menos que acá. Él quiere 8. Acá tenemos 24. En Argentina debe haber algo parecido. Y Pero son el doble población que nosotros. él los quiere reducir. Habría que ver en qué medida, pero yo creo que hay un exceso en el Estado que creo que es interesante evaluarlo. Y esa es la propuesta de Milei que a mí más me gusta. Es decir, su
su capacidad de reordenar el Estado. No de sacarlo, porque es absolutamente imposible sacar el Estado. Si tiene que sacar el Estado, se tiene que ir él. Porque ¿qué hace un presidente? Un presidente administra un Estado. Si no hay Estado, ¿para qué quiere un presidente? No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que se autodefine como anarcocapitalista y eso por definición es achicar el Estado al tamaño de una moneda. Pero no fue la misma definición que tuvo en este primer debate presidencial que vimos este fin de semana, donde lo dice bien claro, soy liberal libertario. Sí. Ya no es libertario. Sí. Entonces avanza una definición política de decir soy liberal y ahí uno puede decir ya, claramente no es un liberal igualitario porque no está ni cerca de eso, pero podría ser un liberal clásico, con tintas libertario, con ideas libertarias. 18 ministerios nos cantan acá desde producción. 18, ¿viste? 18, Argentina. Es muy distinto, nosotros 24. Es muy distinto decir voy a bajar de 18 a 8 a voy a eliminar los ministerios. Es decir, me gusta, hay un matiz que creo que se entiende. Me gusta la propuesta de entender el concepto de Estado eficiente de Milei. Esa propuesta me parece más que razonable. Me gusta la posibilidad que tiene Milei de cambiar situaciones sobre la marcha, porque no es un tipo que sea tan dogmático. Pidió disculpas en el debate. Por eso. Con lo del Papa. No, y con él fue muy crítico de la apertura de los colegios durante la pandemia. Argentina fue de blackout. Argentina fue de los países que cerraron todo el país completo. Claro. Y él dijo, no, nos quieren abrir los colegios. Y después dijo, me equivoqué. Claro. No debía haber dicho eso. Es un tipo que tiene esa capacidad de darse vuelta. Por lo tanto, es el personaje. Ahora, sobre las medidas de él, a ver, hay mucho de Carlos Menem, de los 90. Y también creo que tiene claro qué cosas puede hacer y qué cosas no en función de lo logrado. Si él es un admirador de Venegas Lynch y es un admirador, por ejemplo, de la generación del 80, que era liberal, pero que ese concepto liberal llevó a la educación pública también y a todo ese tipo de cosas, yo creo que el tipo tiene cierto respeto, pero que no lo dice porque, claro, ¿cuál es el impacto más importante en una elección? Es decir, voy con la motosierra y los reviento a todos. Entonces, eso frente a un tipo rabioso genera una expectativa que después cuando llega al gobierno sabemos que no lo va a hacer, sino que va a poder de una u otra manera tener una racionalidad en lo que es el concepto del Estado. Que creo que eso es importante, que eso la Argentina lo perdió en los últimos 50 años. Bien, yo nunca viví sin crisis en Argentina. Antes de ir a una pausa, juégatela, Guillermo. ¿Quiénes pasan la segunda vuelta en Argentina? Milei y Massa. Milei y Massa. Sí. ¿Existe la posibilidad que Milei gane en primera? Yo creo que no sé si llega al 40% y yo creo que tampoco le va a sacar 10 puntos de diferencia al segundo. Por eso creo que va a haber el 40 un más 10, ¿cierto? O sea, son los dos requisitos. Son los dos requisitos. Yo creo que en ese sentido sería una situación extrema o sería una situación extrema de Bullrich que se caiga de tal manera que los votos de Bullrich empiecen a pasar para el lado de Milei. Sabemos que los votos de Larreta van a ir a Massa. ¿Ah, sí? Sí, eso es casi... Porque ahí está metida el radicalismo, o sea, no una cosa anti-Milei, pero Milei generó anticuerpos en esa situación democrática, que es la que genera dudas en Milei. ¿Sí? La duda de Milei es esa duda democrática. Yo creo que Milei equivocó algunos conceptos relacionados con el pasado en el cual no se tendría que haber metido. Porque la Argentina lo que hizo el debate este fin de semana. Exactamente, sí. Hay cosas muy celosas. No, se la sacaron en cara y lo reventaron. Claro, hay cosas muy celosas. Por ejemplo, mi hija hubiera votado a Milei. Pero cuando se metió ahí con la discusión de que no eran 9.000, eran 3.000, eran 3.000, ahí patinó con lo que no se tendría que meter. Hay cosas con las que no te tenés que meter. Cosas que fueron, están ahí, están escritas, pasaron. Si las volvés a traer y generás otra vez esa discusión en una sociedad que está bastante homogénea en ese tema, ahí la pifió. Ahí pifió en el debate. Bien, vamos a una pausa, volvemos acá en Los Tres Mosqueteros. TV.
Estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros. Cris Portugal que les habla, Pancho Rego, y nuestro invitado de hoy, el amigo argentino que tenemos acá, Guillermo Vilancio. Bien. Hoy día celebramos con Fernet en la noche, ¿no? Hoy día es con Fernet en la noche. Si hay algo que voy a defender a raja tabla en Chile va a ser la piscola. No puedo probar Fernet. Hoy está full de moda, te voy a decir el Fernet con piscola. Por eso te digo. Full. ¿Qué les pasa, muchachos? Defiendan la piscola. O sea, si antes se movían, voy a inventar 3 botellas a la semana, hoy día puedes vender, no sé, 10 botellas. Si es Eso es un Fernando, se le dice. Un Fernando. ¿Ah, sí? Tomate un Fernando. El Una Fernando piscolita. es el Fernet con Coca-Cola. Pero full de moda. Dicen que no va resaca, caña. Eso es mentira. Yo no tomo Eso es Fernet, entonces no. mentira. Yo digo lo mismo cuando tomo whisky, no, que el whisky no da eso caña. Eso es lo que me se dicen. dan vuelta, Te pero quiero ver al otro día. No, se dan vuelta como locos, no. Y bien, bueno, ya hablamos de Argentina, hablamos de Milei, hablamos un poco de todo. Sí, pero Ahora espera, vamos a espera. meternos a la cancha, vamos a aterrizar acá a Chile. Dame un antes, Dale. porque hemos hablado de Milei, del fenómeno desde los partidos políticos, pero no hemos hablado desde abajo, desde la ciudadanía. ¿Qué es lo que está viendo el ciudadano común y corriente en Argentina, que está con un 40% de pobreza, un 10% de pobreza extrema, que depende en gran medida de los bonos estatales, que nosotros acá en Chile vemos cuestiones por redes sociales que nos rebotan, como por ejemplo manifestantes que dicen, ¿cómo se le ocurre que vamos a trabajar 9 horas seguidas y ganar lo mismo? ¿Qué pasa con esa conciencia argentina Bueno, de...? la Argentina, como decía Cris hace un rato, la Argentina peronista está acostumbrada a ese concepto del trabajador, de esa alianza empresaria, sindical, gobierno que generó Perón en el 45 y que no le fue mal en ese concepto, porque generó un sindicalismo controlado. Y tu Producto Interno Bruto, créeme que era distinto al de ahora. Claro, generó... Era un país otro- riquísimo. Un escenario completamente diferente. Bueno, yo nací en ese escenario. Es decir, yo soy producto de los años 60 de vivir en ese escenario. En donde el que trabajaba tenía derechos y el empresario ganaba plata. O sea, se juntaban las dos cosas. ¿Qué pasa hoy? El que vive en la pobreza tiene subsidio. ¿Qué dijo Milei? Muy inteligente lo que dijo. Dijo, no vamos a cortar los subsidios. Vamos a seguir dando los subsidios, pero sin intermediarios. Pues, ¿quiénes son los intermediarios? Los intermediarios son las organizaciones intermedias, piqueteros, que esto, que lo otro, que son los que se llevan 100 y reparten 10. ¿Como nuestras fundaciones, dices tú? Más o menos. No, ya los sindicatos son muy potentes. Claro. Pero el sindicato no está en esa. El sindicato no es un intermediario de subsidio. Los intermediarios de subsidio son las organizaciones intermedias, ¿sí? Piqueteros, el otro, qué sé yo, no sé. Todo ese grupo, Milei dice, vamos a dar subsidios porque se necesitan los subsidios. Es decir, el mundo que viene va a tener que tener subsidios. La inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo. ¿Y qué vas a hacer con la gente? Los países más desarrollados, que lo que nosotros admiramos, los nórdicos, todo eso que hablamos de los nórdicos, queremos ser como los nórdicos, o los finlandeses, los noruegos, los suecos. Los suecos no, pero los noruegos sí. Bueno, esos tipos se están planteando el subsidio universal, porque saben que el robot va a reemplazar al ser humano. ¿Y qué hacemos con ese ser humano? Es decir, está bien, lo podemos reconvertir. ¿En qué lo podemos reconvertir? En cuidar niños, en cuidar viejos, ¿en qué lo podemos reconvertir? Porque todo lo demás lo va a hacer un robot. Entonces, como dice Yuval Harari, muy inteligente, creo que fue hace 2 semanas, que el tipo plantea que estamos frente a la decadencia y a la falta de dominio de la especie humana, porque hay un espacio alienígena que está ocupando el espacio del ser humano. Ese espacio alienígena es el robot. Sí. Entonces, frente a eso, Y todo indica que para allá vamos y esta cuestión es irreversible. irreversible. Por lo tanto, ¿cómo se están preparando los países para afrontar esa situación donde tengas un nivel de desempleo enorme? Bueno, en la Argentina el nivel de desempleo no es necesariamente por la inteligencia artificial, sino que es por otras situaciones, y los niveles de pobreza vienen dados por otras situaciones. Yo siempre lo que planteo, que es algo muy extraño que veo en la Argentina. Hay pobreza, 40% de pobreza o tal vez más. Y siempre hago la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el pobre argentino que sale al mundo? Y no encuentro ninguno. El futbolista. Bueno, pero tiene habilidad de futbolista. Sí. Pero el pobre argentino, el tipo que vive en el medio de Santiago del Estero en una choza, ¿a dónde va? No va a ningún lado. Entonces, ¿y por qué no va? Bueno, porque
¿Tú te refieres a que no paga los servicios públicos? Tú dices que no se va del país a buscar oportunidades, claro, a otro país. No paga la salud. Es que no hay incentivo. No paga la salud. No tiene incentivo para irse a otro lado. Entonces, Si yo te digo, ¿cómo tú cambias esa cultura? entonces, claro, ese tipo, que es el que está acostumbrado, o que lamentablemente se acostumbró a ese modelo, y que todos los populismos que vinieron, inclusive el de Macri, que también generó subsidios, porque dio subsidios a todo el mundo, sí, los dio. Sí, pues es la máquina. En esa máquina dio, ¿sí? Bueno, en esa máquina la pobreza se sostiene. Entonces, si vos le preguntás a ese 40% de pobre qué expectativa tiene, y no tiene mucha expectativa de salir de ahí. Entonces, cuando le propones otra cosa, en un mundo donde todavía hasta inclusive resulta difícil, y le va a resultar difícil a aquel que no tenga un cierto nivel educacional, poder insertarse en algún lugar, ese tipo, ¿qué va a hacer? ¿Va a picar piedras? Y no puede picar piedra, porque las piedras las va a picar una maquinita que pica piedra mejor que el otro. ¿Ese está perdido? Y muy posiblemente esté perdido. Ahí yo no tengo respuesta. Y creo que no la tiene ninguno. No, es que es cultural. Exactamente, es cultural. Y el que mejor manejó ese modelo cultural, por eso se eternizó en el poder de los últimos 70 años, fue el peronismo. El peronismo generó una fábrica de pobres, ¿sí? Y esa fábrica de pobres la sostuvo, ¿sí? Pero yo creo que fue después de la muerte de Perón lo que produjo, digamos, esa fábrica de pobres. Antes Perón hubiera tenido alguna virtud para poder cambiar. El problema de Perón es que, como todo líder autocrático, no tuvo sucesión. Y en la sucesión se agarraron a tiros y pasó lo que pasó. Pero esa es un poco la realidad, ¿no? Sí. Bien, trayendo esta situación a Chile, ¿tú crees que acá corremos el riesgo de tener una generación que quizás está pensando en vivir para siempre de subsidios también? ¿Existe esa posibilidad acá? A ver, yo creo que... Porque acá todo se pide. De partida todos piensan que se le va a solucionar la vida con la Constitución, algo que claramente no va a pasar. Pero Sí, pero como acá que hay apunta a la misma línea, Acá ¿o hay no? un fenómeno cultural que yo lo veo un tanto distinto. Es a distinto que en Argentina. Argentina. A ver. Acá el trabajador chileno lo que quiere es cambiarse de pega por una mejor. Y ese trabajador quiere un mercado que funcione. Y ese trabajador está constantemente viendo cuáles son las posibilidades y siente cuando el mercado no está mal. El trabajador, por definición, no está esperando el bono estatal. Y sale a trabajar en lo que sea. Sí. Y eso es cultural. Y el trabajador acá está concientizado de que en realidad él es una unidad económica. Exacto. En Argentina no es una unidad económica. Y acá él tiene claro que es una unidad económica. Por eso trabaja por ganar un peso más, aunque ese trabajo no le guste demasiado. Y por eso acá en Chile todos los políticos utilizan mucho el ejemplo de que la dueña de casa es la ministra de Economía de la familia. Todos los políticos lo utilizan, porque ella sabe manejar la billetera familiar, porque sabe lo que es pagar cuentas de fin de mes, y sabe que ingresos más gastos le genera deuda. Y lo tiene claro. Y el trabajador chileno lo que está buscando siempre es mejores opciones de que el mercado funcione para cambiarse pega. Y lo que tiene ese... Eso es una buena noticia. A ver, la dificultad... Culturalmente sí. Hay una buena y por base. eso- y por eso en parte logramos ganarle el 4 de septiembre, porque la gente en Chile valoraba mucho su libertad. Pero el gran tema que tiene que abordar Chile, y que creo que sí es una enseñanza que dejó el 2019, es cómo esa libertad no se transforma en abuso. Porque vos podés tener el poder y podés tener supremacía sobre el resto. Pero cuando esa supremacía no la usás para reinventarte, y la usás indiscriminadamente, esa supremacía se transforma en abuso. Cuando la gente se da cuenta del abuso y sufre el abuso, viene la contracorriente. Y lo asocia a un sector político. Absolutamente. Y la contracorriente, ¿sí?, genera conflicto. Y ese conflicto se hace dueño otra vez y tiene supremacía por sobre el resto. Y eso genera un nuevo orden. Y eso genera un nuevo acceso al poder. Eso pasó en el 2019. Entonces, en la medida que nadie se dé cuenta de cuál es el límite entre la supremacía y el abuso, ¿sí?, Chile va a estar siempre en ese límite en donde van a decir hay abusadores y hay abusados.
No es un problema de izquierda o derecha. Hay abusadores y hay abusados. Entonces, en esa instancia yo creo que la política tiene una posibilidad de salir de eso, ¿sí? Y es de las dos partes. No es solamente pidiendo el sacrificio de una parte, es pidiendo también la cordura de la otra. Entonces creo que ahí hay un tema en el cual lo liberal salvaje y el sálvese quien pueda no funciona. Y creo que esa es la asignatura pendiente de Chile. Es decir, cuando alguien te plantea el sálvese quien pueda, y a la gente eso le asusta, porque tampoco tiene las herramientas para salvarse por sí misma, en gran parte. Entonces, eso no es no ser capitalista, porque el capitalismo es es la única disciplina que existe. Es el único modelo que existe. No hay otro modelo que no sea ese. No lo hay, pero son fracasadísimos. Los hay, pero son fracasados. ¿Otro el marxismo modelo? surge como una crisis del capitalismo. Sí, claro, pero el capitalismo es lo que existe. No, si no hay más. Ahora, ¿cómo haces el capitalismo que sea competitivo y que el capitalismo tenga sentido, expansivo? Que eso es lo que creo hay que insertar en el hombre medio chileno y en el empresario chileno también. No en el internacional, porque el internacional eso lo tiene claro. Vos vas a hablar, no sé, con las empresas internacionales y tienen claro lo que es el capitalismo expansivo y distributivo. Hay que hacer mucho más hincapié en el empresariado de aquí, en donde creo que necesita tener esa conciencia de que no solamente uno trabaja para crear valor económico y que el resto se quede afuera. Crear valor económico implica muchas más cosas que simplemente la última línea de rentabilidad. Y eso creo que es la asignatura pendiente del empresario. El empresario, así como se le pide al trabajador que trabaje más, y así como se le pide a la gente que trabaje más horas, que se esfuerce, y que el empresario también hay que pedirle. Nuestra clase empresarial no es muy buena. No se destaca. Hay que pedirle. ¿Pero qué hay que pedirle? Yo no le tengo que pedir plata, que me distribuya plata porque sí. Le tengo que pedir que sea más competitivo. Le tengo que pedir que tenga más imaginación. Le tengo que pedir que invierta en innovación aunque pierda. Todo esto está muy bien resumido en un libro de Carlos Peña, muy conocido en Chile, que se llama Pensar en Malestar, donde efectivamente este concepto de la anomia cultural se da por esa rabia que se va generando por expectativas no cumplidas, porque te sentís víctima de ciertos empresarios que efectivamente se han coludido, no veis sanciones efectivas de cárcel, los veis con clases de ética, y eso no es que le moleste a la derecha o a la izquierda, le molesta al ciudadano común y corriente. Absolutamente. Sí, el empresario no es ni de derecha ni de izquierda. No, es empresario. Es empresario. Bien, vamos llegando al final del programa. Guillermo, te agradecemos mucho haber estado acá. No, un placer. Te vamos a volver a invitar, por favor. Vale, por favor. Espero que estés de vuelta acá en Tres Mosqueteros. Sí, un placer. Como que me pegué un poquito, ¿viste? Como que se me pegó un poquito. Me sentí muy bien, gustazo, compadre. Haberlo tenido los Tres Mosqueteros. Realmente hablar un poquito de política argentina, hablar de lo que está pasando en nuestro país vecino. Y una mirada distinta. Sí, y de resultados inciertos. O sea, acá efectivamente estamos mirando el fenómeno Milei, no solamente por sus resultados electorales, para mí es un tema cultural. Totalmente. Así es. Bueno, gracias por haber estado con nosotros en Los Tres Mosqueteros en Agricultura TV a las 7 de la tarde y a las 8 a través de Agricultura Radio y agricultura.cl y todas las plataformas. Gracias por habernos seguido. Esto fue Los Tres Mosqueteros. Cris Portugal que les habla, Pancho Reo, y nuestro invitado de hoy, Guillermo Vilancio. Hasta mañana. Chau, chau.